Podemos traer todos los economistas del mundo acá que no van a llegar a convertirse en la gurú de la economía, que es la persona que está al lado mío, que no es economista, sino que es socióloga, que es Ana Castellani. Bienvenida, Ana. Hola, Pablo, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Se hizo famosa por un tuit que vamos a poner aquí atrás, del año 2015, en donde pronosticó exactamente qué iba a pasar con la economía de Mauricio Macri. Dijo todo lo que ella dijo pasó en estos 4 años. Y yo me pregunto, ¿cómo hizo? ¿Cómo hiciste, Ana? No tenés la bola de cristal, ni lees la borra de café, ni esas cosas raras, ¿no? No, no tiene nada que ver con tener ninguna bola de cristal y ni siquiera yo sería la única capaz de escribir esto. O sea, me parece que... Bueno, vos lo escribiste. No, pero... Otros no sé. Éramos muchos en ese momento también los que advertíamos que existían, en función de las experiencias previas de la historia argentina, la experiencia de la gestión de Martínez Dios especialmente y de la gestión de Cavallo durante el primer mandato de Menem y después los distintos ministros hasta el 2001, que habían llevado a situaciones similares. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país cuando se abre la cuenta capital a la posibilidad de... Contarle a la gente qué es la cuenta capital. Es que vos quites o relajes demasiado los controles para el ingreso y la salida de capitales. Por supuesto, todos queremos que ingresen capitales. El problema es que no queremos que se vayan al no día se siguiente, quieran ¿no? que se vayan al día siguiente, porque eso te genera una situación de vulnerabilidad muy grande y además, sobre todo si los incentivos están puestos en que haya tasas de interés muy elevadas que hagan que se vengan a hacer operaciones de valorización financiera de muy corto plazo. Pero Ana, me interesa saber en qué te basaste para hacer este análisis, porque no es un análisis económico el que hiciste, ¿o sí? Tiene que ver, insisto, con cuestiones vinculadas a la historia económica argentina reciente. O sea, esto había sucedido ya, no es algo novedoso. Por supuesto, cada época histórica tiene su particularidad. Pero cuando suceden estas cuestiones de aperturas de mercado y de saber las ideas que tenía Macri con respecto a la economía en la Argentina. Las ideas, a qué grupo pertenece, a qué representa en la Argentina. Exactamente. Mauricio Macri, los que tenemos estudios sobre élites económicas, lo conocíamos porque él formó parte de esa élite en su periodo como directivo del grupo SOCMA. Siempre había estado muy influenciado por las ideas de su tío, Blanco Villegas, que era un liberal más tradicional que su padre, que era un pragmático, digamos, sí, en materia de política económica y más que nada un convencido de que había que presionar adecuadamente los distintos resortes de la élite política para conseguir regulaciones que lo favorecieran. Pero él negocios. Admiraba a Blanco Villegas, sí, ¿cierto? Y ahí había todo un conjunto de ideas muy claras que están asentadas en los principios de la libertad, ¿no? Recién escuchábamos en el debate económico esta idea de como dos miradas contrapuestas, en donde en una el principal valor es la ampliación de derechos que va hacia la igualdad, y en otra la principal idea es recuperar la libertad, ¿no? Todo se presenta como reformas que nos permitan recuperar la libertad. Y el tema es que detrás de esas ideas que suponen la recuperación de la libertad individual, bueno, se omite los fuertes desequilibrios que existen de poder en la sociedad. Que hay ganadores y perdedores, claro, muy fuertes, ¿no? En ese esquema. Y que esa liberalización terminan generando más ventajas para esos pocos privilegiados. Ana, no te vas a salvar. Sí. Ahora el tuit sobre cómo va a ser el gobierno de Alberto Fernández, por favor. ¿Para cuándo lo vamos a poder ver? Claro, el problema... No, yo creo que ahí... Sos víctima de tu éxito. No, yo creo que ahí el tema es que no hay tanto dogmatismo en las ideas de Alberto Fernández. En este caso, cualquiera que liderara el Frente de Todos. No hay una mirada dogmática de todo lo que hay que hacer. Hay una mirada un poco más pragmática. Uno sabe básicamente que hay una idea de hacer cierto incentivo al consumo a través de una recuperación de los ingresos, de jubilaciones y de salarios, pero también hay una idea de cuidar el proceso inflacionario desde una mirada más compleja solamente que la de la emisión monetaria, que hay que cuidar cuestiones distributivas. Yo insisto mucho con algo que es que hay que trabajar con principio de realidad. Las sociedades son las que son, con las características que tienen y... O sea, no aplicar ideas, sino
escuchar qué es ver qué es lo que por tenemos, lo menos ¿cierto? diseñar y buscar transformar teniendo un diagnóstico acertado de cuáles son las características de la sociedad. Y lo pongo un ejemplo muy concreto. A ver. Una fracción de la élite económica puede estar convencidísima que el modelo peruano, que el modelo chileno, que el modelo colombiano son bárbaros y exitosos y que habría que aplicar esas medidas acá. La pregunta del millón es, la sociedad argentina, con 3.000 sindicatos, 600 que firman paritarias, organizaciones sociales poderosas con capacidad de resistencia, ¿pueden aceptar alegremente un mercado laboral completamente desregulado, niveles de informalidad de más del 50% y tasas de sindicalización del 5% como tiene Perú? La respuesta de cualquier sociólogo no tiene es, nada que ver. no hay viabilidad política. Entonces, Claro. me parece que una parte de la ceguera de las élites en nuestro país es creer que la realidad se va a adecuar a sus deseos. Sí. Y me parece que hasta que también uno podría decir del otro lado, bueno, ¿querés tener una burguesía nacional emprendedora que reinvierta todas sus utilidades productivamente en el país? Y no sucede eso por arte de magia. Entonces me parece que ni creer que se va a poder crear una burguesía de esa naturaleza, ni creer que vas a poder tener un mercado desregulado a la chilena o a la peruana, porque eso no va a pasar. Entonces, es necesario un acuerdo social. Estás diciendo que a los economistas les falta sociología, básicamente. Sin dudas. ¿Eh? Sin Ese dudas. grave A problema. muchos economistas les falta sociología, no a todos. Ajá. Y la sociología tiene una buena respuesta, porque estudia justamente cómo está estructurada una sociedad. Hay que entender cómo está estructurada la sociedad y hay que entender cuáles son los comportamientos sociohistóricos de los actores económicos más relevantes. No me tiraste ni un tip de cómo va a ser la economía de Alberto Fernández. Pero realmente no puedo saber más que esto, que tiene que ver con una recuperación de los ingresos sin duda Eso sí y va la a pasar. necesidad de un acuerdo social. Yo creo que ahí hay una mirada sociológica en el equipo de Alberto Fernández que Sí. plantea la necesidad de hacer acuerdos sociales. Y si no hay un acuerdo social estratégico para un modelo de desarrollo viable, no tenemos salida. Lamentablemente, la solución acá es desde la clase política. Proponiendo este acuerdo. Proponiendo, generando las condiciones para la generación del acuerdo, que no es un consenso bobo, que todos pensemos lo mismo, no tiene que ver con eso. Es ponernos de acuerdo en algunas cuestiones elementales, no sé si todos, pero por lo menos algunas fracciones de los actores más relevantes del proceso económico. O sea, una parte de la clase trabajadora organizada y una parte de las élites económicas. Muy interesante tu visión, Ana. Realmente nos ayuda mucho a entender la economía. Porque yo opino, creía que había algo que fallaba en los economistas y vos me has dado la clave de qué es lo que falla en los economistas. No tienen ni idea de a quién le están aplicando sus recetas. Por lo menos en este gobierno eso fue así. Bueno, Muchas gracias. No, gracias a vos por la Muy invitación, amable un por placer. venir, ¿eh? Hasta pronto. Gracias. Bueno, enseguida estamos para el cierre.